Muy bien, pues lo dicho, bienvenidas y bienvenidos los que veáis también la clase en diferido. Hoy vamos a estar continuando con lo que es la introducción al libro de Bereshit, al libro de Génesis, y vamos a empezar viendo cuestiones relacionadas al contenido general del libro. Obviamente no todo, no va a ser un resumen de Génesis, pero sí algunas cosas a tener en cuenta de, a nivel general. Luego abordaremos dentro de ese contenido el pacto abrámico y algo que hay que tener en cuenta a la hora de leer el libro de Génesis a la luz de este pacto. Y en tercer lugar estaremos viendo varias formas de interpretar Génesis, concretamente 4 formas de interpretar Génesis a la luz de la Escritura, es decir, la propia Biblia va a interpretar Génesis de 4 maneras distintas, al menos de 4, ¿sí? Hasta no hace mucho tenía 3, pero me acordé que hay una cuarta. Entonces añadí esa cuarta para estos estudios expositivos. Así que sin más preámbulos voy a compartir la presentación donde nos hayamos quedado. Espero que se vea bien y listo. Bien, ahí estamos ya con la presentación y vamos a empezar por contenido del Génesis, contenido del libro. Bien, algunas 4 cuestiones principales en cuanto al contenido. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta con el contenido del libro de Génesis es que este libro abarca más de 2300 años de historia. Suele ocurrir que cuando leemos los relatos, los acontecimientos se atropellan. Ayer, de hecho, hablábamos compartiendo de Noaj, de Noé, y cómo plantó la viña. Claro, el relato dice, plantó una viña y bebió del fruto y ya se fermentó todo rápido y fue todo rápido. Y claro, ahí no tenemos en cuenta que pasó un tiempo desde que plantó la viña hasta que pudo beber del vino de la viña. Entonces, esto ocurre con el libro de Génesis en general. Cuando miramos una cronología desde Adán hasta José, y incluso Efraín y Manasés después de José, nos vamos a dar cuenta que casi son 2400 años. Hablo de más de 2300 porque estamos en 2300 y pico, casi 2400. Claro, en esta imagen, que de pronto se puede ver un pequeñito y el texto no es tan legible, lo iremos trabajando, pero os comento, aquí tenemos los años, año 0, aquí sería el año 1000, año 2000 y año 3000. ¿Vale? Tenemos 3 milenios. Entonces, aquí tenemos a Adán. Y el texto de Génesis 5 nos dice que Adán vivió 930 años. Entonces, 930 nos estamos situando cerca del final del primer milenio. Si contamos desde Adán, año 0, y nos vamos siguiendo por todas las genealogías, hasta llegar a José, que vive 110 años, y después de José sabemos que está Manasés y Efraín, que no nos dice la edad del fallecimiento de los hijos de José. Fijaros dónde nos estamos situando a los 110 años, la muerte de José al final del libro de Génesis. Nos estamos situando cerca de los 2400. Todo este es el periodo comprendido en el libro de Génesis. Hablamos de 2 milenios y medio. Así que tenemos mucho tiempo en 50 capítulos, realmente, de lo que es la historia de la humanidad según el paradigma bíblico. ¿Bien? Así que esto en primer lugar a la hora de tener en cuenta el contenido del libro de Bereshit, del libro de Génesis. El segundo aspecto que quiero que tengamos en cuenta en cuanto al contenido general del libro es que no solo tenemos un amplio periodo de tiempo, sino que también tenemos un amplio recorrido geográfico y cultural. Cuando nos estamos moviendo dentro del libro de Génesis, pasamos
por Mesopotamia, Canaán, la tierra de Harán, Egipto. Conocemos incluso la cultura hitita por medio de los relatos bíblicos, una cultura que a nivel arqueológico no se descubrió hasta tiempo muy reciente. No se sabía nada del pueblo hitita y ya la Biblia nos está hablando de los hititas, tal vez traducidos como eteos o los hijos de Het. Bien, también lo tenemos bajo esa nomenclatura. Entonces vamos a pasar por distintos lugares y por lo tanto también distintas culturas. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Aquí un mapa de todo lo que Génesis nos va a ofrecer a este nivel, porque Ur lo vamos a tener situado por esta zona. Hay otra postura que lo sitúa en esta parte de Mesopotamia, cerca de Harán. ¿Sí? Ya trabajaremos con eso cuando lleguemos al lugar de origen de Abraham, pero indistintamente estamos hablando de lo que es Mesopotamia, ese viaje de Mesopotamia a la tierra de Canaán, ese descenso a Egipto por parte de Abraham y luego por parte de Jacob. Incluso José va a ser también el primero de la familia de Jacob que será llevado a Egipto, y el libro de Génesis va a terminar aquí. Entonces, claro, tenemos toda esta geografía y todas estas culturas dentro del libro de Génesis que hay que conocer mínimamente para poder trabajar con el libro de Génesis. Entonces lo iremos haciendo a medida que el relato nos vaya invitando a ello, o sea la cultura una ayuda para entender el relato. Bien, todo esto tengámoslo en cuenta. Antiguo Medio Oriente es donde nos vamos a situar con el libro de Génesis. Así que 2300 años de historia, casi 2400. Tenemos un amplio recorrido geográfico y cultural. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta que el libro de Génesis, como ya dijimos, se resume en la palabra creación, es la palabra clave. Y hablamos de la creación del mundo y de Israel. Y aquí quiero detenerme, y de pronto puede sonar obvio lo que digo. Si bien en nuestra manera de funcionar diaria no es obvio lo que voy a decir ahora. Hablamos de la propiedad intelectual, por decirlo en un lenguaje nuestro, de Israel. Génesis es propiedad intelectual del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. De hecho, es la cosmogonía, en especial los primeros capítulos, la cosmogonía del pueblo hebreo. Cómo este pueblo entendía el origen del cosmos, el origen del universo, el origen de los cielos y de la tierra. Y de ahí se deriva todo lo demás. Digo esto ¿por qué? Porque, puesto que el Tanaj también está en la Biblia cristiana, en los contextos cristianos se ha entendido que la cosmogonía de Génesis 1 es la cosmogonía cristiana. Y aunque esto ha llegado a ser así, en su origen no es la cosmogonía de los cristianos. Es decir, es la cosmogonía que los cristianos tienen, pero es una cosmogonía que no es original de los cristianos ni que le pertenezca a ellos, sino que es original del pueblo hebreo y le pertenece al pueblo hebreo. Luego, si aceptamos la cosmogonía de Génesis, estamos aceptando la cosmogonía de Israel. Es su propiedad intelectual y no podemos apropiarnos indebidamente de una propiedad que no nos pertenece, porque eso es usurpar, eso es robar. Entonces tenemos que darle lugar. Esto es importante no solo por mencionar las cosas por su nombre y por situarnos, sino porque todo lo que se va a desarrollar en Génesis se va a desarrollar desde esta perspectiva, desde la perspectiva del pueblo hebreo.
Entonces necesitamos tener claro esta sentencia que puede parecer obvia, como he dicho, que hablamos de la cosmogonía del pueblo hebreo. A medida que vayamos entrando en la exposición de los pasajes, de los versículos, esto irá cobrando cada vez más sentido. En cuarto lugar, la última cuestión que quiero que tengamos presente a nivel general en cuanto al contenido del libro de Bereshit es que 3 de los diversos pactos bíblicos, y hay muchos pactos en la Biblia, algunos serían pactos mayores, otros menores, aunque todos relacionados. De los que podríamos considerar pactos mayores más importantes, 3, el adámico, el noético o noágico y el abrámico, están presentes en este libro. De tal manera que Bereshit va a ser la base, el fundamento para todo lo que vendrá después. De manera que si tenemos bien puesto el fundamento y tenemos clara la base, el edificio será más sólido. Cuando vengan terremotos, cuando vengan cuestiones que hagan temblar el edificio, el fundamento, que es en este caso Bereshit, y los pactos contenidos en Bereshit, nos van a ayudar que el edificio se sostenga. Entonces, es importante trabajar en estos pactos, y en este momento quiero que nos vayamos al abrámico un momento. No vamos a trabajar en profundidad hoy, ni mucho menos. Hoy solo es una cuestión introductoria aún. ¿Sí? Empezaremos ya a meternos en Génesis capítulo 1, Dios mediante, la próxima clase. Pero nos vamos a ir con el pacto abrámico y vamos a ver algunas cuestiones de este pacto. En Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, leemos lo siguiente. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estas son las primeras palabras que encontramos en la Biblia hebrea, en Bereshit, de Dios a Abraham. Y aquí ya se empieza a introducir lo que Dios va a hacer con Abraham y con la simiente de Abraham. Por lo tanto, ya empieza a introducirse ese contenido del pacto que Dios va a firmar con Abraham. En Génesis 15, 18, leemos algo que está implícito en el verso anterior que hemos leído, o en los versos anteriores, pero que aquí de manera explícita se lo dice y se lo dice muy claro. Y además Génesis 15 es el capítulo donde Dios corta el pacto con Abraham y por lo tanto donde Dios firma ese pacto. Y dice Génesis 15, 18, en aquel día Adonai cortó un pacto con Abraham, diciendo, a tu simiente he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Prat, río Éufrates. ¿Bien? Entonces, aquí además se está dando las dimensiones geográficas de la tierra prometida. De manera que en el pacto abrámico tenemos 3 cuestiones básicas. La primera es un pueblo numeroso. La descendencia de Abraham va a ser mucha, la simiente de Abraham. ¿Sí? Porque esto es algo que tenemos que tener en cuenta. En ocasiones la palabra cera, la palabra hebrea para simiente, en el texto y en las traducciones no se vierte siempre de la misma manera. A veces se traduce como simiente y a veces como descendencia o descendientes. Y la palabra siempre es en singular, cera, y habla de simiente. Siempre que aparece en Génesis la palabra descendencia, es la palabra cera, simiente. Bien, por lo tanto, esa simiente va a llegar a ser un pueblo numeroso. En segundo lugar, se le está prometiendo
Dios promete a Abraham en este pacto una tierra propia. Acordémonos, Abraham viene de Ur y se le promete no solo la tierra de Canaán, sino, como hemos leído, toda la tierra. Este pacto lo veremos en detalle en su momento. En tercer lugar, se le promete a Abraham una nación poderosa. Ese pueblo grande, además de tener una tierra, va a ser una nación preeminente. Haré de ti una gran nación. Esto es lo que le dice en Génesis 12. Así que básicamente esas son las tres características principales de este pacto. Ahora, a medida que vamos avanzando y cuando acabamos el libro de Génesis, en el capítulo 50, verso 22, verso 26, leemos lo siguiente. Dice, y se asentó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un sarcófago en Egipto. Este es el final del libro de Génesis. Por lo tanto, del pacto abrámico, que empieza a leerse a partir de Génesis 12, hasta el final del libro pasamos que Dios ha prometido a un pueblo numeroso y son pocos en número. Hablamos de 70 personas, algo más, porque en las 70 no se menciona todo el mundo. Pero hablamos de pocas en número. Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar una tierra propia. Y acabamos el libro de Génesis en Egipto, por lo tanto son forasteros. Y hablamos de una nación poderosa y resulta que son y van a acabar siendo esclavos en Egipto. Estas tres cuestiones, pocos en número, forasteros y que acaban en Egipto y serán esclavos, las podéis ver en el Salmo 105, los versos 12, 13 y 23, que es el final del libro de Génesis. Así que paradójicamente, Dios ha dicho que va a hacer esto y el resultado al final del libro es justamente lo contrario. No tiene nada que ver lo que Dios había dicho que iba a hacer con la situación actual en el momento en que la están viviendo los personajes y termina Génesis. Ahora, ante esta situación paradójica, José le dice algo a sus hermanos y lo leemos en el capítulo 50, versos 24 y 25. Dice lo siguiente, yo estoy muriendo y Dios os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y repite en el 25, y José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, os visitará Dios, y haréis subir mis huesos de aquí. Es decir, José tiene fe en que Dios va a cumplir lo que ha prometido, aunque él no lo está viendo. Por eso es fe. Y de ahí toma el escritor de la llamada carta a los Hebreos para decirnos precisamente eso, que por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. De aquí que podemos aprender que José tenía fe en la resurrección. Porque si tiene que recibir algo, Abraham tiene que recibir algo, Isaac tiene que recibir algo, Jacob tiene que recibir algo, y no lo han recibido en vida, tienen que resucitar, o mejor dicho, Dios los tiene que resucitar para darles lo prometido. De manera que Génesis, y de ahí que quería traer todo esto para llegar a este punto, ha de ser leído con fe en el pacto abrámico. Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 50, tiene que ser leído bajo este paraguas. Porque vamos a ver en la historia de Génesis, en los relatos de Génesis, momentos donde ese pacto parece estar muy lejos de la realidad.
Y esto es algo que podemos aplicar a nuestros días hoy. Porque ese pacto aún no se ha cumplido. Está más cerca del final, pero aún no es una realidad. Y a veces en las noches oscuras en las que atravesamos, como no solo personalmente, sino como humanidad, y más en los acontecimientos que están teniendo lugar y que cada vez tendrán más lugar en el escenario mundial, necesitamos tener la fe que tenía José. Necesitamos saber que aunque seamos pocos, aunque estemos y seamos forasteros, y aunque aún no seamos la nación que Dios ha prometido que vamos a ser, podamos tener la fe de José y decir, visitar os visitará. Dios visitará a su pueblo. Aún queda una visitación de Dios para su pueblo, una visitación final, una visitación que completará lo que Dios firmó con Abraham. De esto podemos tener certeza, entre otras cosas, porque lo que tenemos en Génesis 15 tocante a la tierra y tocante a la simiente, Dios lo da por hecho. Si os habéis fijado, en Génesis 15:18 he leído, a tu simiente he dado esta tierra. Probablemente no es lo que dice tu traducción. Probablemente una traducción convencional dirá, a tu simiente daré esta tierra. Pero esto no es lo que dice el hebreo. El texto hebreo utiliza este verbo, natati, y natati, os lo voy a mostrar aquí, es el verbo natán, que es el verbo dar, el verbo poner incluso. Y en este caso, para los que estáis estudiando hebreo conmigo y ya estáis en el sistema verbal, lo vais a ver claramente, está conjugado en la primera persona de un pal catal. El pal catal, básicamente el catal, es un tiempo verbal hebreo, en concreto el tiempo perfecto. Este tiempo perfecto se utiliza para expresar acciones terminadas. Por lo tanto, aquí dice a tu simiente, no dice daré, porque esto no está terminado. Esto está por hacer. Pero Dios dice a tu simiente he dado esta tierra. Para Dios, la tierra prometida ya está dada. Ya es una realidad consumada en el plano de Dios. Aún no en la historia de la humanidad. Pero Dios desde Génesis 15 lo da por hecho. No solo tenemos esto tocante a la tierra, sino que cuando nos vamos a Génesis 17:16 y cuando aún no ha nacido Isaac, fijaros qué le dice Dios a Abraham. Está hablándole de Sara y le dice, y la bendeciré. Y también te he dado, natati, el mismo verbo que hemos visto antes, tiempo perfecto, te he dado de ella un hijo. Y la bendeciré y será para naciones, reyes de pueblos vendrán de ellas. Pero Dios ya dice a Abraham, antes de que nazca Isaac, incluso antes de que sea concebido, ya te he dado un hijo. Por lo tanto, el pacto abrámico para Dios ya está hecho. Y eso nos tiene que dar esa seguridad, esa firmeza, esa fe inquebrantable, esa esperanza firme y segura ancla del alma, que no va a dejar que nuestro barco vaya a la deriva. Por el lenguaje que el mismo texto en hebreo está utilizando. El lenguaje que utiliza Dios para expresarse. ¿Bien? Entonces, como decía, Génesis ha de ser leído con fe en el pacto abrámico.
Vamos ahora, para esta tercera sección de la introducción, a ver formas de interpretar el libro de Génesis desde la propia escritura. Y en concreto vamos a ver 4 formas de hacerlo. La primera forma es la literal. Génesis puede ser interpretado, y no solo puede, es interpretado por las propias escrituras de manera literal. Es decir, el relato dice lo que dice y se está refiriendo a lo que uno lee. Enseguida veremos ejemplos de cada caso. La segunda manera de interpretar Génesis es una forma simbólica y pongo entre paréntesis tipológica. ¿Por qué? Porque en ocasiones los símbolos van a ser símbolos relacionados con el Mesías. Y en este sentido vamos a tener tipos, vamos a tener sombras del Mesías en los símbolos que tengamos en Génesis. De vuelta, esto es algo que tenemos en la Biblia. Veremos también ejemplos de esta forma de interpretar. La tercera forma de interpretar Génesis es de manera profética. Los que ya habéis visto y ya me conocéis, habéis visto los estudios, profecías ocultas en Génesis. Y ya es algo que hemos ido trabajando a la luz de estos estudios. Pero obviamente en estas clases, en estos estudios expositivos, profundizaremos en esa perspectiva profética del libro de Génesis. Una perspectiva que de vuelta la tenemos en la Biblia, pero que no siempre leemos Génesis como un libro profético. Entre otras cosas, porque forma parte de la Torá, de la ley, y no de los profetas. Pero ya dije que esas categorías que ayudan a organizar el Tanaj, la Biblia hebrea, no son categorías rígidas, sino que tienen sus líneas discontinuas, de tal manera que puede haber trasvases de una a la otra en función del relato que tengamos y estemos trabajando. Y por último, una cuarta forma de interpretar y de leer el libro de Génesis es de manera alegórica. Y de esto también tenemos ejemplos en la Biblia. Así que vamos a ir viendo cada una de las formas y cómo la propia Biblia nos va mostrando que Génesis en efecto está interpretado de esa manera. Vamos a empezar por la interpretación literal. Vamos a ver a Dios y a la interpretación literal. Cómo Dios interpreta literalmente Génesis. En Éxodo capítulo 20, versículos del 9 al 11, tocante al día de reposo, leemos que Dios le dice a Moisés en el monte, y todo el pueblo lo está escuchando: 6 días servirás y harás toda tu obra. Y el 7º día es cese para Adonai tu Dios. No harás ninguna obra. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. No sé cuán versados estáis en el estudio del libro de Génesis, pero una de las cuestiones que se discute, especialmente en el primer capítulo, son los días de la creación. Y la discusión gira en torno a: ¿son días de 24 horas literales o hablamos de periodos de tiempo? Bueno, en este caso vemos que Dios no está hablando de periodos de tiempo indefinido, puedan ser 1000 años, 2000 años, millones de años, sino que cuando se está dirigiendo a Israel, se está dirigiendo utilizando el Génesis de forma literal. Le dice: en 6 días creé todo. El 7º paré de crear. Quiero que vosotros repitáis el modelo. Y ahí el pueblo de Israel no entiende millones de años. No dice: tengo que trabajar millones de años y ya después de millones de años tomarme un día de descanso. Esto no fue lo que entendieron. Lo entendieron como días de 24 horas, ¿sí? Como el día que entendemos nosotros. Un día literal.
un periodo de tiempo, pero concreto, enmarcado a esa duración. Bien, así que Dios está interpretando Génesis de forma literal. Por otro lado, vemos a Jesús que también va a interpretar literalmente Génesis. Y lo va a hacer en Mateo 19, versos del 4 al 5, cuando le preguntan acerca de si es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Bien, ahí, en ese contexto, va a responder: ¿no leísteis que el que los creó al principio, varón y hembra los creó o los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará al padre y a la madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser una sola carne. Aquí Jesús está pensando en un matrimonio, en un varón y en una mujer, literalmente hablando. No está pensando en la especie humana y que Dios creó a la especie humana. Y que en Génesis lo que tenemos es una manera de hablar. No, Jesús está tomando ese texto de forma literal para aplicarlo al matrimonio literal. Por lo tanto, Dios y Jesús, creo que autoridades suficientes, interpretan literalmente Génesis. Así que esta forma de entender el libro no solo es válida, sino que tenemos dos ejemplos muy claros de cómo Dios y Jesús están utilizando el texto. Habría otros ejemplos, pero creo que estos son más que suficientes. Nos vamos ahora a la interpretación simbólica tipológica. Insisto, tipológica, una sombra del Mesías, es decir, algo que nos apunta al Mesías que había de venir en el momento que se dijo, que se presentó ese símbolo, esa tipología. Esta segunda forma, más que explicar en qué consiste, quiero que la veamos a través de los ejemplos que creo que entenderemos mejor de qué se trata. Vamos a ver en la carta a los Hebreos un ejemplo de esta interpretación simbólica del libro de Génesis. En Hebreos capítulo 11, volvemos a ese capítulo, versos 17 y 19, se nos va a hablar de Génesis 22. El escritor de esta llamada carta va a citar lo que ocurre en Génesis 22, la atadura de Isaac, y va a decir lo siguiente: por fe, Abraham, siendo probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada simiente, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. ¿Qué nos está diciendo el escritor de esta llamada carta? Porque si uno lee Génesis 22, vemos que Isaac no muere. Si ya conocemos el relato, nos acordaremos que lo que ocurre es que el ángel detiene a Abraham para que no sacrifique a Isaac. Isaac solo es atado, y que después de esa interrupción del ángel va a aparecer un carnero que va a ser el sacrificio, pero no Isaac. Ahora, el escritor de esta llamada carta va a decir que Abraham hizo lo que hizo porque tenía fe en la resurrección. Y va a hablar que, en sentido figurado, Abraham recibió a Isaac como si fuera un resucitado. Pues bien, esta palabra o estas palabras sentido figurado en el griego son parabolé. Esta palabra parabolé nos suena y la conocemos como parábola. La palabra parábola, esta palabra griega, parabolé, traduce la palabra hebrea mashal. La palabra hebrea mashal significa proverbio, refrán. Y ahí se puede ver Deuteronomio 28:37, ahí tenéis algunas citas donde aparece la palabra mashal. De hecho, el Proverbios, el libro de Proverbios en hebreos es mislei, es decir, proverbios, refranes de. Y ahí tenemos la raíz, el singular en este caso, mashal. Las parábolas nos suenan, de Jesús sobre todo.
¿Y una parábola qué es? Es un relato simbólico donde los símbolos usados representan realidades. Esto no le quita ni le añade al hecho de que sea palabra de Dios. Las parábolas de Jesús las tomamos como palabra de Dios, pero son parábolas. Y en Génesis tenemos, según acabamos de ver en el ejemplo de la llamada carta a los Hebreos, una parábola, por ejemplo, en Génesis 22. Luego está interpretando de manera simbólica un acontecimiento en el Monte Moria que es un evento que ya veremos, que es la desaparición de Isaac. Iba a decir, ahí hay una parábola, ahí hay un símbolo. ¿De qué? De la resurrección de los muertos. Vamos a ver otro ejemplo de esto. No sé si nos dará tiempo a ver todas las formas de interpretación. Si no, seguiremos la próxima semana. Vamos a ver cómo Juan, el autor o el escritor de Apocalipsis, también tiene e interpreta simbólicamente el libro de Génesis. Apocalipsis 12, vamos a leer del 3 y 9. Dice así, y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo. Voy a pedir que tomemos esto. Gran dragón rojo que tenía 7 cabezas. Voy a anotar aquí 7 cabezas y 10 cuernos. 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Bien, así que 7 diademas en las cabezas. Dice, y fue arrojado el gran dragón. Y ahora va a decir quién es el gran dragón. Y dice, la serpiente antigua. Probablemente una referencia, una alusión a Génesis 3. La serpiente. En hebreo, el Nahash. Luego continúa diciendo el llamado acusador y adversario, el cual engaña al mundo entero. Así que nos está diciendo que este gran dragón, primero es de color rojo y tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas en las cabezas. Así que de una serpiente verde, como generalmente nos imaginamos a la serpiente de Génesis 3, estamos pasando, o mejor dicho, Juan está pasando a un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Una bestia. Y una bestia que asustaría. ¿Bien? Aquí tenemos, por lo tanto, también un símbolo. Y él está diciendo que este símbolo estaba en el Edén, en el huerto, en el jardín, que es la serpiente. Cuando nos vamos a Apocalipsis 17, vamos a tener el significado de las cabezas y los cuernos. Y por lo tanto vamos a poder aplicar ese significado también a este gran dragón rojo y por tanto a la serpiente antigua. Y vamos a ver cómo la serpiente antigua ya no es solo un dragón, sino que ahora es algo más que un dragón. Leo en el versículo 3, vamos a leer el 3, el 7, y luego la interpretación del ángel a Juan. Es decir, no es Juan imaginando que puede ser, sino que el ángel le dice, yo te lo explico. Dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. No significa necesariamente que esta bestia sea la misma que hemos visto en Apocalipsis 12. Significa que comparten número de cabezas y número de cuernos. ¿Qué es lo que me interesa aquí? ¿Y cuál es la interpretación que el ángel le va a dar? Diciéndole, mira, las cabezas y los cuernos son un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De lo que vamos a leer ahora. Porque le dice, versículo 7, continuamos a partir de aquí. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y ahora se lo va a decir. Versos 9, 10 y 12. Las 7 cabezas son 7 montes. Así que de 7 cabezas pasamos a tener 7 montes. Ya tenemos otra realidad. Pero es que no termina ahí. Porque fíjate que le dice,
y son 7 reyes. Así que ahora resulta que las cabezas son reyes y 7 reyes. Esto nos está diciendo Juan, a través de esa interpretación que le da el ángel, que la serpiente antigua, que es el gran dragón rojo, tiene 7 cabezas, que son 7 montes y 7 reyes. ¿Con quién habló la mujer en el jardín? Y va a continuar, porque va a decir en el 12, y los 10 cuernos son 10 reyes. Así que no solo tenemos 7 cabezas que son reyes, sino que tenemos 10 cuernos que también son reyes. ¿Quién es la serpiente del jardín? Lo descubriremos, Dios lo permita. Pero tenemos aquí, que es el punto que nos interesa, una interpretación simbólica de esa serpiente en Génesis 3. No es un animal parlante simplemente. ¿Significa que no hay que entender eso así? No. Significa que también es posible interpretarlo simbólicamente. ¿Bien? Esto es lo que tenemos ahí. Vamos ahora con Pablo y la interpretación simbólica. Hasta aquí hemos visto la llamada carta a los hebreos, hemos visto ahora el ejemplo de Juan en Apocalipsis, pero es que Pablo también va a interpretar simbólicamente Génesis. Dice en Efesios capítulo 5, verso 31 y 32. Además, va a ser un texto que Jesús lo ha leído y lo ha interpretado literalmente. Por eso es bonito este texto, porque vemos como un mismo texto es leído o interpretado de dos formas. Jesús lo interpreta literalmente, Pablo lo interpreta simbólicamente. Leemos en el 31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De vuelta a Génesis 2, final del capítulo. Y ahora en el 32 va a decir, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Él no está hablando del varón y la varona de Génesis. Está utilizando Génesis y está aplicando este texto de Génesis a Cristo, al Mesías, al ungido y a la Eclesía, a la reunión de su pueblo. De manera que el varón va a venir a ser un símbolo del Mesías y la varona va a venir a ser un símbolo de la Eclesía. De manera que en Génesis 2, en Génesis 3, no solo vamos a tener a un hombre y a una mujer, sino que vamos a tener al Mesías y al pueblo del Mesías. Y si juntamos esta interpretación simbólica con la interpretación simbólica de la serpiente, ya no vamos a tener a una mujer hablando con una serpiente parlante, sino que vamos a tener al pueblo de Dios hablando con reyes. Y esto transforma absolutamente la comprensión no solo de Génesis 2, Génesis 3, sino de la Biblia. Por eso digo que Génesis es la base, el fundamento, y nos va a aclarar muchas de las profecías, y nos va a aclarar muchos de los acontecimientos. Bien, espero que hasta aquí todo en orden. De pronto, si tenéis alguna pregunta, me voy a dedicar unos minutos finales para que la podáis exponer. Vamos ahora a la interpretación profética, y tal vez no nos da tiempo a verlas todas. No pasa nada, lo que se quede pendiente seguiremos la semana que viene. Haremos pausa y continuaremos la próxima semana, no hay problema. Interpretación profética. Vamos a ver el libro, en este caso, del profeta Isaías, y vamos a ver cómo Isaías interpreta proféticamente o nos muestra cómo es posible interpretar proféticamente el libro de Génesis. En Isaías 46, versos 9 al 10, Dios por boca del profeta dice lo siguiente. Recordad los principios desde la eternidad, porque yo soy Él. Esto no es un artículo, es el nombre propio de Dios, Él, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10. El que anuncia
lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Este texto, los que ya me conocéis, sabéis que lo he utilizado como versículo lema de profecías ocultas en Génesis. Es clave para ver que efectivamente podemos interpretar proféticamente Génesis, porque Dios nos lo está diciendo, que Él está anunciando lo por venir, lo último, desde el principio. Y este desde el principio es la palabra hebrea Mereshit, que la tenemos aquí escrita. Mereshit. Mereshit es la palabra Reshit, que la tenemos aquí, con la preposición prefijada mem. Esto es una preposición. Es la preposición de desde, por eso desde el Reshit, desde el principio. Y en Génesis 1:1 tenemos la misma palabra, pero con la preposición bet. En lugar de Mereshit, leemos Bereshit. Entonces podemos conectar ambos textos. De alguna forma Dios nos está diciendo que Él anuncia lo por venir desde el Reshit. Y Génesis nos dice en el Reshit y continúa. Dios creó tal, tal, tal. Por lo tanto, desde aquí, Dios nos está anunciando lo que va a hacer. De manera que Génesis puede ser leído proféticamente también. Ahora, no solo es que Dios lo dice por boca del profeta, sino que vemos que Pablo también interpreta proféticamente el libro de Génesis. Y lo vemos, por ejemplo, entre otros textos, en Gálatas capítulo 3, verso 8. Dice, y la Escritura, viendo de antemano que Dios justificaría por la fe a los gentiles, dio de antemano el Evangelio a Abraham. El Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Una cita de Génesis 22:18, donde el ángel de Dios le dice a Abraham, y serán benditas en tu simiente todas las naciones de la tierra. Está tomando Pablo esas palabras del ángel a Abraham en Génesis 22:18 y está diciendo que esto es una profecía. Es una profecía además tocante al Evangelio. Es el Evangelio anunciado antes de que lleguemos al Evangelio de Mateo. Porque hay un Evangelio eterno de Dios. Y ese ya lo tenemos en Génesis. Y aquí Pablo está diciendo lo que se dijo, la Escritura, previendo que Dios justificaría por la fe de los gentiles, es decir, viendo lo que iba a pasar en el futuro, viendo lo último, desde el principio anunció lo que nos ha dicho el profeta Isaías, o mejor dicho, lo que Dios nos ha dicho por boca del profeta. De tal manera que Pablo está interpretando proféticamente también el libro de Génesis, en concreto este pasaje. Y hay otros ejemplos que, si Dios lo permite, también iremos viendo. Tenemos un ejemplo en Santiago, cuando dice que Abraham creía a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a ver que Santiago, en su carta, va a decir que eso es una profecía que se cumplió en Génesis 22, que no se cumplió en Génesis 15. Todo eso es muy interesante, son detalles, pero que iremos entrando. De por ahora ya llevamos esas tres maneras de interpretar la Biblia, de interpretar Génesis, perdón, no la Biblia, pero que están presentes en la Biblia. Y que la Biblia entiende Génesis de esas diferentes perspectivas. Ahora, hay tipos de profecía que tenemos que considerar. Tenemos profecías cumplidas, profecías por cumplir, profecías parciales y profecías dobles. Bien, entonces, las cumplidas, pues son aquellas cuyo anuncio no había ocurrido cuando la profecía se dio, pero que para nosotros ya forman parte del pasado. Para nosotros ya se han cumplido.
Sí, aquí tenéis ejemplos. El Salmo 22:18 se cumple en Mateo 27:35, tocante a la muerte del Mesías. Sí, estos textos no vamos a leerlos, os los doy como referencia por si queréis luego leerlos y profundizar un poquito más en el tema que estamos considerando. Luego tenemos profecías por cumplir, es decir, el anuncio aún no ha ocurrido tampoco para nosotros. Joel 3:2 o Joel 3:2. Leed este texto y vais a ver cómo en efecto este texto aún no se ha cumplido. Esa profecía está por cumplirse también para nosotros. Por lo tanto, hay profecías que se han cumplido, profecías que aún no se han cumplido. Luego tenemos profecías que he titulado parciales. Parciales, ¿por qué? Porque parte del anuncio ya ocurrió, pero otra parte aún está por cumplirse. El ejemplo lo tenemos en Joel 2:28-31. Una profecía que según Pedro, en Hechos 2, se cumple cuando empiezan a, con las lenguas que reciben, anunciar las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Y dice, no están ebrios, sino que se está cumpliendo la profecía de Joel. Ahora, la profecía de Joel también dice que va a pasar con el sol, la luna, las estrellas, y eso no pasó en Hechos 2. Por lo tanto, hay una parte que se cumplió, una parte que aún no se ha cumplido. Es una profecía que se ha cumplido parcialmente, por eso hablo de una profecía parcial. ¿Sí? Y luego tenemos profecías dobles. Estas profecías dobles es que el anuncio se cumplió o se cumplirá en varios momentos de la historia. Ejemplo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. ¿Esto se cumplió? Sí, y se cumplió en dos momentos de la historia. Bien, aquí tenéis las citas, lo podéis mirar y podéis seguir profundizando. Y así podéis ir también viendo otras profecías. ¿Se han cumplido, no se han cumplido? ¿Se han cumplido en parte? ¿Se han cumplido en varios momentos en la historia? ¿O se cumplió en un momento de la historia y se cumplirá en otro momento de la historia? Porque esto también es posible. Bien, entonces, cuando veamos Génesis desde esa perspectiva profética, o veamos pasajes del Génesis desde esta perspectiva profética, hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de profecías. Entonces, al menos hay estas 4 categorías. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda la interpretación alegórica. Esta interpretación nos quedan aún 3 minutos, yo creo que nos da tiempo a verla y cerrar el bloque. La interpretación alegórica la volvemos a ver en Pablo. Fijaros que Pablo está presente en todas las maneras de interpretar. El primer caso, no he puesto ejemplo de Pablo, pero Pablo también interpreta literalmente Génesis. Bien, entonces Pablo contempla diferentes maneras de interpretar y de entender el libro. En la interpretación alegórica la vamos a ver en Gálatas capítulo 4, versos 22 al 26. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por medio de la promesa. Lo cual es dicho alegóricamente, es decir, aligoroumena. Aquí lo tenéis, aligoroumena. Pues estas mujeres son 2 pactos. Dices, Pablo, ¿de dónde te estás sacando esto? Bueno, está alegorizando. Estas mujeres son 2 pactos. Iba a decir, a partir del verso 24, segunda parte, dice, una ciertamente del monte Sinaí, da luz para esclavitud, disculpadme que hay 2 para, solo debería haber uno, para esclavitud, la cual es Agar, y Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Fijaros todo el juego que está llevando a cabo Pablo, ¿eh? Habla del pactos, habla del monte, habla de una Jerusalén actual, y ahora continúa, dice, pues está en esclavitud con sus hijos, más la Jerusalén de arriba es la libre, o es libre, la cual es nuestra madre. Así que está utilizando a Sara y Agar, las mujeres de Abraham, desde esta perspectiva alegórica, como pactos, como montes y como ciudades. ¿Sí? Así que este es el término que se emplea, que proviene de alegoreo, alegoría, y una alegoría básicamente es donde se utilizan símbolos para expresar un significado oculto o escondido. Ahora, quiero decir que para este tipo de interpretación, mínimo
necesitamos el conocimiento que Pablo tenía de la Torá y los profetas, de la ley y los profetas. Porque Pablo, en Gálatas 4, está utilizando figuras que la Biblia, el Tanaj, utiliza también. Pero hay que conocerlas y hay que manejarlas. Y hay que saber aplicarlas. De lo contrario, con esta manera de interpretar la Biblia, podríamos decir a la Biblia lo que se nos antoje. Y Pablo no está diciendo lo que se le antoja. Lo que está diciendo es una alegoría, pero con base y fundamento bíblico en la ley y en los profetas. Cuando la alegoría, la base no es la ley y los profetas, sino es la imaginación del que alegoriza, cuidado, porque es muy fácil desviarse a través de esta interpretación. ¿Sí? Por lo tanto, no va a ser la interpretación primaria, ni mucho menos, que vamos a hacer del libro de Génesis. ¿Sí? Porque necesitamos mucha base para poder alegorizar con el libro de Génesis. ¿Sí? Las otras tres sí entraremos, pero esta nos mantendremos un poquito distantes, al menos por ahora. Entonces, simplemente recordar las 4 formas que tenemos de interpretar Génesis, y con esto ya estoy concluyendo. La forma literal, simbólica, tipológica, es decir, sombras del Mesías, símbolos que nos apuntan a Jesús o a Yeshua, la interpretación profética y la interpretación alegórica, todas presentes en la Biblia. Con esto termino con una frase que se encuentra en el Bamidbar Rabbah, Midrash, en el capítulo 13, versos 15 y 16, se nos dice, hay 70 caras en la Torá. Hay 70 caras en la Torá.